Vale. Bueno, pues nos pidieron que hiciéramos una pequeña charla de poco contenido científico, pero sí que creemos que puede ser interesante por los valores humanos. Esto ha sido a consecuencia de la última campaña de cooperación quirúrgica que realizamos en Liberia, de la que después os hablaremos un poquito más en particular. Hemos titulado Quiero ser voluntario, acerca de acercamiento a campañas de cooperación internacional. ¿Por qué? Bien, el voluntariado es una actividad que cada vez se está desarrollando más en nuestro mundo y las campañas de cooperación pues están cogiendo cada vez más auge. ¿Qué es cooperar? Pues podemos distinguir varias vertientes. Por un lado, tenemos lo que es la ayuda humanitaria. Normalmente son acciones cortas, a corto o medio plazo. Su objetivo pues, son emergencias, crisis agudas. La idea es salvar vidas, mejorar muy puntualmente las condiciones, y esto normalmente lo llevan a cabo distintas organizaciones no gubernamentales, entidades como Médicos Sin Fronteras, Medicus Mundi. Eso es distinto de lo que es la acción humanitaria. La acción humanitaria ya son acciones a más largo plazo. Lo que buscan es proveer de bienes y servicios básicos a la población afectada. Y finalmente tenemos lo que es la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo ya es a medidas a medio y a largo plazo, que busca la mejora social, el alivio de la pobreza. Esto ya lo deben llevar a cabo pues, organismos supranacionales, los ministerios de cooperación, y veremos que lo que es el voluntariado es distinto de la cooperación. La cooperación internacional se considera que es una acción que tiene que ser organizada y planificada. Son unos fundamentos éticos, son unos objetivos de solidaridad y basándose sobre todo en el humanitarismo. ¿Qué es lo que no es? Si alguien piensa en hacer una actividad de voluntariado, no puede hacerlo de forma independiente, no es una actividad espontánea, no es un viaje turístico de placer, aunque puedas encontrar mucho placer en la actividad, no es una actividad para encontrarse, no es una actividad para no sé qué hacer de mi vida, no es una actividad para voy a hacer manos, voy a aprender algo, ni es un destino tampoco para hacerse unas fotos muy chulas en el Instagram, aunque queden muy bonitas después. Por tanto, ¿qué es el voluntariado? El voluntariado está definido como tal. De hecho, la ley española de voluntariado de 2015 lo define como un conjunto de actividades de interés general desarrollada por personas físicas siempre que reúnan los siguientes requisitos. Esto es importante. Han de tener carácter solidario, han de ser de realización libre y que se lleven a cabo sin contraprestación económica. El voluntario no va a cobrar por ninguna de sus actuaciones. Se han desarrollado a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas concretos dentro o fuera del territorio español. Normalmente las ONG pues, son las encargadas de organizar. La ley también contempla muchos tipos de voluntariado, desde el social, de cooperación ambiental. El que quizás nos interesa más en nuestro caso es el voluntariado sociosanitario, es lo que podemos hacer más habitualmente nosotros. Destacábamos antes que cooperante no es lo mismo que voluntario. El cooperante suele ser un profesional remunerado, puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Suele participar en campañas largas, de meses, estancias reiteradas. Normalmente requiere una preparación previa y la pertenencia a una organización. Esto es distinto que el voluntario. El voluntario son actividades que se realizan sin contraprestación económica, son actuaciones cortas, temporales, pues unas semanas, algún mes como mucho, y normalmente es una preparación más limitada. Normalmente lo que vas a realizar es la actividad a la que tú estás acostumbrado y en la que puedes ayudar. También el voluntariado responsable no es lo mismo que el voluntarismo. Yo me puedo vestir con mi traje de safari, irme a Kenia y decir, hola, vengo a ayudar en lo que haga falta. Os opero a un niño, os hago una zanja, os hago juegos malabares. Esto, desde luego, no sería razonable que lo hiciéramos en cualquier hospital europeo. Si tú vas a realizar una actividad, tienes que ir a realizar algo muy concreto. Por eso, cuando se realizan este tipo de actividades, tenemos que ir preparados con la documentación arreglada, nuestros permisos arreglados, porque nosotros vamos allí a realizar una actividad profesional.
¿Y por qué se realiza el voluntariado? Pues los motivos son múltiples. Seguro que todos conocemos la pirámide de Maslow, de las necesidades, partiendo de las necesidades básicas fisiológicas de cualquier ser humano, hasta las más elevadas, como las necesidades de autoestima o la necesidad de autorrealización. Quizá la actividad de voluntariado pues ya se engloba en estas últimas. Normalmente debemos tener nuestra vida más o menos arreglada para poder pensar en este tipo de actividades. En España, alrededor de un 18 o un 20% de las personas adultas realizan actividades de voluntariado. Esto es bastante menor que en el resto de Europa, donde la media se sitúa en un 34%. Y si alguien piensa, quiero hacer una actividad de voluntariado, ¿qué puede hacer? O sea, ¿por qué lo puede hacer? Pues tenemos múltiples motivos y cada uno pues va a tener los suyos, pues sus propios valores, pueden ser valores religiosos tradicionales, los misioneros o actualmente los mormones, por ejemplo, que tienen que hacer sus periodos de voluntariado, nuestra idea de transformación social, de reciprocidad hacia la sociedad, ayuda a un territorio, a un colectivo. También están otras más particulares, como el conocimiento, el autoconocimiento, la mejora de nuestro currículum, la mejora de nuestra autoestima, compromiso social, múltiples razones. Normalmente no hay una sola. Cualquier persona para que se le pregunte por qué hace voluntariado, vemos que la mayoría de ellos lo hacen basándose en sus valores o en la estima y la autoestima. Pero son varios los motivos en los que cada uno podemos aducir. ¿Por qué hago voluntariado? Pues a lo mejor no tenemos un porqué, o aducimos uno, o tenemos cinco. Eso es una cosa muy particular. De todas formas, la decisión de participar en una actividad como voluntario no es algo que digas de hoy a mañana quiero ser voluntario, ¿no? Normalmente es un proceso que vas meditando y un momento decides, bueno, pues voy a seguir adelante. Y también es verdad que hay que buscar el momento vital idóneo, porque si nosotros vamos a participar como profesionales en una actividad de este tipo, primero debemos tener una formación. Por eso, por ejemplo, un residente de los primeros años no está capacitado para realizar una actividad completa. Por ejemplo, en nuestro caso, una actividad quirúrgica. Se puede ir un poquito como ayudante, pero ni vas a ir a aprender ni vas a ir a solucionar los grandes problemas. A lo mejor hay otro momento de tu vida pues que no lo puedes hacer, pues estás acabando la residencia, tienes compromisos laborales, tienes niños pequeños, pero si lo quieres hacer siempre vas a encontrar el momento en el que puedas tirar para adelante. ¿Y cómo puedes participar? Pues hay decenas, hay cientos de organizaciones en las que una persona que quiera actuar como voluntario puede hacerlo. En nuestro caso, en lo que sería concretamente el campo de la salud, pues tenemos muchísimas y casi cada especialidad que nos imaginemos puede tener. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de colaborar? Pues pensando qué es lo que sé hacer y cómo puedo colaborar. Como veréis en el perfil del voluntario cabe todo tipo de actividad, desde profesional médico, tanto medicina general como especialistas, y especialistas de cualquiera de las áreas quirúrgicas tiene alguna actividad en la que si quiere puede encontrar cabida. Infecciones, cirugía, obstetricia, anestesia, cualquier actividad médica puede tener un lugar para ejercer de voluntariado. Por supuesto, imprescindible otro personal sanitario, básicamente en estas campañas, personal enfermero, matronas, incluso fisioterapeutas, pero no solo asistenciales, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, personal no sanitario, importante sobre todo en campañas de mayor volumen, personal encargado de administración, logistas, ingenieros, profesionales de seguridad. Todos estos pueden participar como voluntarios. Lo más importante de cualquier campaña para que tenga éxito es la preparación de los voluntarios. El 70% de los resultados van a depender de los recursos humanos. Y los recursos pueden ser a nivel profesional, básicamente a nivel de licenciatura, grado, cada uno dentro de su área, nosotros como médicos, la especialización y la formación posespecializada, a veces incluso en áreas concretas de cooperación. Otros recursos que son necesarios, básicamente, si haces cooperación internacional, idiomas. Actualmente el inglés es casi imprescindible, pero bueno, también la cooperación en Sudamérica
es importante. Cada vez está más en boga la formación en ecografía porque es un método diagnóstico al que tienes acceso casi en cualquier sitio, incluso puedes llevar tu equipo portátil. Y también es importante la formación en cooperación. Actualmente hay facultades en las que ya como asignatura optativa están dando la asignatura de cooperación. Hay másteres, sobre todo de organización en cooperación internacional. Actualmente, por ejemplo, la Organización Médica Colegial está impartiendo un curso de preparación para el primer destino de cooperación. Es interesante, es un curso que es bastante llevadero y te toca un poquito todos los aspectos, tanto de organización como de las distintas patologías a las que no estamos nosotros acostumbrados a tratar en nuestro medio. En mi caso particular, el momento que decidí hacer cooperación, pues fue muy sencillo. A través de la página de la Asociación Española de Cirujanos a la que pertenecemos nosotros, en el grupo de cooperación humanitaria hay distintas entidades. Yo me puse en contacto con una de ellas, que es Cirujanos en Acción, una organización española, que muchas veces en cooperación con Hand International, que es una asociación inglesa, se realiza campañas de cooperación quirúrgica básicamente de patología de pared abdominal, eso, en países con pocos recursos. En todas esas campañas decíamos que el voluntariado no cobra, pero normalmente no solo no es que cobre, sino que se tiene que financiar tanto el transporte como el alojamiento como la manutención. Son unas vacaciones pagadas relativamente en las que vas a trabajar a destaco. Desde hace poco tiempo, la Organización Médica Colegial sí que cubre una serie de gastos que antes eran más difíciles, como es un seguro médico para voluntario y un seguro de responsabilidad civil, que esos son aspectos muy interesantes porque en estos países muchas veces la cobertura sanitaria es poco más que la que llevamos nosotros. En cuanto a todo el material que se emplea en estas campañas, también es material donado. Normalmente es donado o bien por los hospitales o por la industria. Aquí nosotros en el Hospital de la Costa tenemos una suerte inmensa porque en todas las campañas que se han organizado la provisión de material ha sido absoluta, tanto a nivel de fármacos, que tienen sus condiciones, tienen que ser fármacos eficientes, no pueden estar caducados, tienen que tener sus papeles de autorización de salida por el ministerio, el material de curas, el material quirúrgico fungible, el material de anestesia, incluso a veces las cajas de instrumental quirúrgico o incluso los equipos de energía, bisturís eléctricos, se tienen que llevar porque en algunos de estos lugares no hay otra opción. Y todo esto lo llevamos nosotros como equipaje. En los vuelos internacionales, normalmente un par de maletas de 25 kilos por voluntario, que pueden ser esto, 25 o 50 kilos por persona, todo eso es material donado que se va a utilizar en la campaña. Y no solo tenemos que llevar el material quirúrgico, tenemos también que pensar en el tiempo que vamos a emplear. Este tiempo tendría que considerarse como un permiso no retribuido o como retribución parcial. La verdad es que aquí en Galicia estas licencias se pueden conceder, pero normalmente las licencias remuneradas son para proyectos organizados por la propia Xunta. Actualmente hay otras comunidades autónomas en las que sí conceden estos permisos de forma habitual, por ejemplo en Andalucía, y a nivel nacional se está intentando organizar una normativa que permite contemplar estos permisos para cooperación de forma igualitaria, de forma que todos los participantes pues tengan una remuneración, no tengan que hacerlo en su tiempo de vacaciones o en sus días libres, sino que cuenten como tiempo de trabajo. Y cuando nosotros llegamos a destino, pues podemos encontrarnos con unas realidades de vida muy diferentes a las que tenemos aquí. A veces podemos estar en hospitales urbanos, en unas ciudades muy parecidas a las nuestras, en las que únicamente el personal, perdón, los usuarios no tienen acceso económico a ciertas prestaciones, por ejemplo, pues no pueden pagarse una malla para una hernia, pero son hospitales que tienen una aceptable dotación. Tenemos hospitales, a lo mejor hospitales rurales, más o menos grandes, aceptablemente dotados. Incluso aquí, por ejemplo, podéis ver abajo a la derecha pues una pequeña unidad de reanimación.
Tenemos hospitales como el que hemos ido ahora, son hospitales preciosos, de nueva construcción, pero absolutamente vacíos por dentro. Tenemos hospitales rurales que tienen los servicios justitos para hacer las actuaciones básicas. O podemos tener hospitales que son poco más que casas de curas en las que no hay absolutamente nada. Y tenemos que saber lidiar con todas estas situaciones. No solo con eso, no solo con la ausencia de personal, la ausencia de material, las condiciones higiénicas. Lo que se refiere, por ejemplo, al material, pues con esto tenemos que operar una hernia. Cualquier cirujano que esté viendo esto dirá, ¿y cómo se puede? Pues se puede operar con 4 hilos y 4 pinzas, puedes operar una hernia. Unas batas y unos campos quirúrgicos mínimos, pues tienes que hacerlo así. Y no solo lo que es el material quirúrgico, a veces necesitas materiales básicos de supervivencia, pues te puedes encontrar que este es el baño que vas a tener que utilizar, esta es la cama con la mosquitera y otros adminículos que a veces ni siquiera los encuentras en el lugar de destino. Y vamos a encontrar patologías de todo tipo. Nosotros normalmente nos hemos centrado más en lo que es la patología de pared abdominal, que es una muy prevalente en estos países. Y como veis, pues muchas veces no son casos sencillos. De todas formas, por supuesto, hay casos en los que tenemos que desistir, no podemos arriesgarnos a operar a un paciente con estas características en estos medios, porque sería poner en riesgo absolutamente su vida. Como conclusión, el que quiera pensar en lo que es una actividad de voluntariado, pues creo que es una actividad personalmente muy gratificante, te permite la inmersión en otras realidades muy diferentes a las nuestras, se potencia lo que es el trabajo en equipo. Es importante lo que es una participación absolutamente desinteresada. Yo creo que es muy recomendable para salir del egocentrismo que actualmente impera en nuestra sociedad y sobre todo que es realizable por cualquier profesional de la salud. Yo, de todas las campañas que he organizado, las que he participado, la inmensa mayoría de los compañeros que han ido vuelven con la idea de que quieren hacerlo de nuevo, que quieren regresar. En mi caso es lo mismo. Yo sí puedo, mientras vaya pudiendo, voy a seguir organizando campañas a las que, por supuesto, si alguno está interesado, pues siempre estaré invitado a participar. Y por mi parte, nada más. Y ahora vamos a cambiar la presentación para hablar en concreto de esta última campaña. Bueno, caramba. Espera. Hola, pois eu son María Quiro, son tamén unha cirujana de aquí deste hospital que fun xunto con Laura Van Garner e con Antonio Satorras a Liberia este ano, en febreiro. Entón, eu vou vos contar un pouco máis en concreto como foi esta campaña, que fixemos, para que vexades un pouco como pode ser o día a día dunha campaña en concreto. Os responsables da organización desta campaña foron ERNE International e Cirujanos en Acción. ERNE International é unha organización inglesa que traballa sobre todo en África, en 23 países, e que a súa acción se centra na reparación de hernias. E Cirujanos en Acción, que é unha fundación española que foi creada por 7 ciruxáns e 2 anestesistas e que se encarga de levar campañas quirúrgicas a zonas en riesgo. Pero, onde está Liberia? Porque eu o primeiro que tuve que mirar cando me dixeron que íbamos a Liberia foi onde estaba Liberia e un pouco ubicalo no mapa. Pois Liberia está
Está en África, no oeste de África, aquí na barriguita de África. O idioma oficial é o inglés, a capital é Monrovia, ten uns 4.200 4.200.000 habitantes. Limita con Sierra Leona, con Costa de Marfil e con Guinea. Nós en concreto fomos ao condado de Bopolu, a cidade de Bopolu, que se encontra no norte de Liberia, a unhas 4 horas máis ou menos en coche desde a capital. 4 horas por estas carreteras. O equipo fomos entre o 2 e o 11 de febreiro de 2024. O equipo estaba formado por 4 ciruxáns xerais, un Antonio e outra eu, 2 ciruxáns pediátricos, 3 anestesistas, Laura Van Garner deste hospital, e 3 enfermeras de quirófano, que tamén foi unha enfermera deste hospital, Lucía Corrales, que non está aquí agora. O hospital era este hospital de aquí, que era un hospital bastante moderno, chamábase Emirates Hospital, na cidade de Bopolu, bastante moderno aparentemente, pero que despois de infraestructuras non tiña absolutamente nada. Dá unha atención a uns 55.000 habitantes e ten 150 camas en habitacións compartidas. Existen 2 quirófanos neste hospital, un que era o que usábamos nós, que era este que se pode ver por aquí, que era un quirófano grande, que nós o que fixemos foi dividilo en 2 para usar 2 camas de quirófano, cada unha cos seus respiradores, e outro dos quirófanos que usaban os cirujanos dali para as súas intervencións. A parte destes 2 quirófanos, nós tiñamos un quirófano a maiores que a zona de antiquirófano transformámola nun quirófano no que podíamos operar procedimentos con anestesia local, con anestesia rápida, porque non tiñamos respiradores. O encargado de toda esta área quirúrgica do hospital de Bopolu era o Dr. Peter George. O material, prácticamente todo o material que usamos foi levado polos voluntarios neses bultos. A medicación foi unha donación do Hospital da Costa, e tanto o material quirúrgico como anestésico como as propias caixas de material quirúrgico foron aportadas polos voluntarios. Decir que ali non tiñan ningún sistema arreglado de esterilización, entonces era unha das enfermeras de quirófano que iba con nós, a que se encargou de poñelo a funcionar, porque sí que tiñan as instalacións, pero non tiñan o personal cualificado. Entonces, ela encargouse de poñer a funcionar todo isto, de formar a xente para que puidéramos ter o material estéril, porque senón era imposible. E que nos aportou o hospital? Pois o material estéril e o personal, con voluntarios que estaban a nosa disposición prácticamente a calquera hora. E que fixemos? Pois operar. Operamos a adultos, operamos a nenos. De adultos operamos a 131 pacientes, aos que se realizamos 153 procedimentos, sobre todo hernias inguinales, pero tamén hernias epigástricas, eventracións, hidroceles e lipomas, pero macrolipomas. Despois, de nenos, operaron a 42 pacientes, nos que se realizou 72 procedimentos, tamén, sobre todo, hernias inguinais e hernias umbilicais, pero destacar as retraccións por grandes queimaduras, porque había varios nenos con grandes queimaduras, sobre todo unha nena con unhas queimaduras a nivel de periné e zona interna dos muslos que lle impedían andar, que lle impedían separar as pernas, e o que fixeron os cirujanos pediátricos foi, mediante colgajos, intentar solucionarlle un pouco esas retraccións para que a nena pudera ter un pouco de mellor de calidad de vida. En que consistía a actividade diaria pois ali en Bopolu? Pois, ás 7 levantámonos. Cada un tiña unha habitación individual, esta, por exemplo, era a miña habitación, esta era a miña cama, e duchábamos sin auga corriente e sin luz a esas horas da mañá. Entonces o que facíamos era cunha bombilla, cunha lampariña que tiña, e despois este era un balde de uns 100 litros máis ou menos, que o que usábamos era como un cazo despois para botarnos a auga por encima, así estilo Memorias de África. Despois, ás 7:30 desayunábamos na casa de Peter George, que era donde desayunábamos, era como neste palleiro, así, que era como unha cabaniña cuberta de mosquiteras, que chamábamos a jaula, porque efectivamente parecía unha jaula. Sobre as 8 chegábamos ao hospital, e de 8 a 9, máis ou menos, pasábamos planta.
Digo, poño así, pasábamos planta entre comillas, porque o que consistía era que tú ibas co listado de pacientes que operaras o día anterior e ibas a habitación compartida de habitación compartida a habitación compartida gritando os nombres dos pacientes hasta que alguén levantaba a mão, porque non había ningún registro de onde estaba cada un paciente, de cada un dos pacientes, nin nada. E pasábase planta con estes frontales, porque de 8 a 9 non había luz. A luz empezaba ás 9, de 9 da mañá a 10 da noite era cando había luz. Entonces, cando nos podíamos operar, cando empezábamos a operar, facíamos de celadores, facíamos de enfermeros, cada un facía un pouco o que iba podendo, non había ningún rol así establecido. E operábamos tamén con frontales, porque as luces ambiente eran bastante penosas, bastante con pouca intensidade, entonces non permitían visualizar o campo de forma correcta. Despois tiñamos uns 45 minutos de descanso, que donde facíamos algúns estiramientos, donde comíamos, tanto a comida que levábamos nós desde España como algo de comida que nos poñían os dalí, sobre todo fruta e café, e dedicámonos a buscar novos pacientes, moitas veces para esa tarde ou para o día seguinte. Este de aí é un exemplo dun dos partes de quirófano, dun dos días, que iba cambiando de hora en hora, porque de repente igual aparecía un paciente que estaba apuntado 2 veces porque se registrou con 2 nombres distintos, entonces cando íbamos buscar o segundo paciente, pues resulta que xa estaba operado, ou pacientes que non aparecían ou que non se sabía onde estaban. Entonces, xa vos digo, eso iba cambiando de hora en hora, casi de minuto en minuto. E despois, ás 9, cerrábase o hospital porque se iba a luz e íbannos buscar neste coche para a casa do Dr. Jos, porque esa hora xa estaba empezando a facer de noite. Ali cenábamos e unha vez que cenábamos, pois era o momento de descanso, onde tomábamos algunhas cervezas, donde celebrábamos algún evento que pasara eses días. Por exemplo, de Lucía Corrales, que é a enfermera daqui deste hospital, pois foi o seu cumpleaños pasando esta campaña, bueno, durante esta campaña, entonces pois un día dedicámonos a celebrarlle o seu cumpleaños. Isto era basicamente o que facíamos todos os días. Non sei se tedes algunha dúda que vos poidamos resolver, algunha cuestión que non vos quedara así clara. Tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. La verdad que, bueno, me ha recordado alguna época en mi vida, porque yo también he salido varias veces. Y quería haceros una pregunta, porque si en algún momento, bueno, sobre todo con José Manuel, que he visto bueno, que tiene como mucha más experiencia en brigadas quirúrgicas, quería saber si alguna vez os crea el conflicto de ético, ¿no? Porque a mí sí que se me ha creado de qué es de esos pacientes, ¿no? Porque, bueno, a veces la cirugía, bueno, como hay unidades tan grandes, cada vez es, pero eso es mucha trama pensando muy complicada, y piensas, ¿qué es de estos pacientes? Porque qué seguimiento llevan, no sé, que a veces, bueno, a mí se me ha planteado, por eso pregunto a vosotros, que bueno, parece que tenéis bastante experiencia, que a veces piensas, ¿es mejor ir o es mejor no ir? Porque yo, bueno, es un conflicto, ¿eh? Que si ayudas o desayudas. Y luego también quería preguntaros si en alguna vez os ha ocurrido, ¿no? Porque tú vas a una campaña, ¿no? Pues de en este caso, en vesículas, bueno, de lo que sea, y que luego el responsable del hospital pues haya planteado un paciente que tiene ahí pues complicado, a lo mejor alguna fístula intestinal, pues una cirugía, que si podéis ayudar, si eso ha creado también alguna discusión en el equipo, ¿no? Que como, pues bueno, nosotros queremos hacer vesículas, la gente piensa, bueno, nosotros lo que queremos hacer es mejorar, ¿no? A los pacientes, si este es un caso, bueno, pues tampoco hay material, bueno, hacer conflictos, sí, he tenido esos conflictos alguna vez. Y luego también quería preguntaros cómo gestionáis lo del paso de medicación en aduanas, si pasáis pánico o lo tenéis todo bien acá. Y muchas gracias.
Empezando por lo último. Yo en todas las campañas que he organizado, toda la medicación se tramita desde la farmacia del hospital al Ministerio de Cooperación y se llega a la aduana de salida con un permiso de exportación o de donación de todo este material. Y todo este material está clasificado y es el que llega, porque el que llega a destino. Además, con el compromiso de que todo el material o toda la medicación donada tiene que estar, por supuesto, vigente, no tiene que estar caducada y se debe entregar como donación a la farmacia del centro de destino. O sea que todo eso hay que llevarlo arreglado. En otras campañas la gente lo lleva un poquito de extraño. Yo creo que la única forma de hacer las cosas es bien. Y para eso hay que hacerlo con los permisos pertinentes. En lo que se refiere a qué es lo que se puede hacer, bueno, hay que considerar que muchas veces la única asistencia que se le va a prestar a estas poblaciones es la que tú le puedas dar en ese momento. Las campañas deberían estar organizadas por los médicos del lugar, que tienen que haber hecho una selección previa de pacientes. A veces no es así, a veces llegan los médicos, aquí viene todo el mundo y nosotros seleccionamos a quién puedes operar y a quién no. Lo ideal sería que los pacientes ya estuvieran seleccionados. En esta última campaña, por ejemplo, estaban ya los pacientes con su diagnóstico, nosotros simplemente le dábamos el visto bueno para la operación. En algún caso sí que es verdad que se tienen que rechazar pacientes porque no puedes asumir el riesgo, porque no tienes la infraestructura suficiente. Estos pacientes pues tendrán que derivarlos por sus medios. ¿El conflicto ético de operarlo o no? Hombre, creo que no existe. Si tú sabes lo que puedes hacer con los medios que tienes y lo haces bien. Y lo otro que preguntabas, que era el seguimiento. Normalmente en estos centros, pues siempre hay un responsable médico. Los responsables médicos o de enfermería del lugar son los que se van a encargar después de realizar el seguimiento. No es que tú lo operes en una cabaña de la selva y después te vayas y te olvides. No, estos pacientes van a tener su seguimiento establecido. No sé si había alguna cosa más. Pois non sei, decir que nesta campaña no seguimento, por exemplo, nós o que facíamos era operábamos hernias e pouco máis, entonces tampouco non necesitamos un seguimento aí tan estreito. O propio personal do hospital, nós cando dábamos a alta o día seguinte, o propio personal do hospital encargábase de os 4 ou 5 días pois volver a ver a todos os pacientes que nós lles déramos a alta para facerlle curas e ver a ver como en que estado estaban as feridas. Estaban bastante organizados dentro do propio hospital, xa tanto para proporcionarnos os pacientes, porque xa tiñan o listado máis ou menos organizado o que íbamos facer, aunque nós despois ás veces cambiáramos os pacientes por necesidades nosas ou porque sí que había algo que non asumíamos, como ventracións grandes, porque non queríamos asumir riesgos, polo que decías un pouco, por facer máis daño do que realmente estás axudando. E sí que estaban bastante ben organizados neste hospital. Si os pedían cirugías diferentes de las que llevabais. A nós non, pero sí, os cirujanos pediátricos sí que lles pedían bastantes, porque operaron a esa nena que vos contaba antes de todas as retraccións polas queimaduras. Entón, de repente, os días siguientes empezaron a aparecer unha gran cantidade de nenos con grandes queimaduras que querían que lle solucionáramos o problema. Ao final nós tampouco non íbamos para facer eso, porque si nos dedicábamos a solucionar unhas retraccións de un neno, pois ao final quedaban outros moitos pacientes sin operar, que era en realidad o objetivo da campaña. O objetivo era operar hernias, operar cirugías así pequeniñas para poder facer a maior cantidade de pacientes posibles. Entonces sí que os cirujanos pediátricos tuveron que rechazar a bastantes nenos con queimaduras que fastidiaban bastante a súa calidade de vida. Yo tenía otra pregunta. Los pacientes que habéis puesto con el negocio de ese tan grande, esa hernia gigante con pérdida de derecho de domicilio, esos pacientes, vosotros no los operáis por no traer riesgos allí y tal, pero ¿había algún tipo de campaña que sepáis que se hace algo con los pacientes o de cirugía por tal? No sé. Hombre, en todos estos países tienen sus sistemas sanitarios y tienen sus sistemas de derivación.
en teoría, en las capitales, pues siempre hay centros que podrían asumir esto. La verdad es que tampoco te puedo decir si los casos en concreto se llegan a operar o no. Desde luego nosotros, estos no son de esta campaña, son de otra, pero este bocio, operarlo en este país hubiera sido un riesgo. Sé que en campañas anteriores se operó algún paciente así, aunque no estaba dentro de lo que era estrictamente la hernia, se operó algún paciente así y acabó con una traqueotomía. Aquí es una desgracia. Allí no sé si el riesgo-beneficio se excedió excesivamente. Bueno, yo realmente os voy a lanzar una reflexión. Yo también estuve haciendo voluntariado durante 15 años y distintas campañas. Yo soy enfermera y inicialmente hacía instrumentación y luego pues desarrollé mi actividad en la implementación, la implementación logística de proyectos. Y yo lanzo una reflexión, no es a modo de crítica, sino simplemente es para que demos nuestra opinión. Y es que cuando se hacen este tipo de campañas asistenciales, sí, como profesionales nos surge un poco en la línea de lo que decía Ana, nos surge el no solo ir a hacer esa asistencia quirúrgica, sino la sostenibilidad de estos proyectos y si deberíamos centrarnos más en la formación al personal sanitario en esos lugares para que sean más sostenibles estas intervenciones. Es verdad que una vez puesto en el sitio te das cuenta que no solo todo se puede basar en formación, también hay que hacer una asistencia sanitaria de urgencias o de las necesidades que por otra manera allí no van a poder realizar, pero si surge como, si os ha surgido como profesionales la necesidad de formar al personal sanitario de allí para que continúe este tipo de campañas. Gracias. La idea general en este tipo de actividades, y cada vez más, son campañas de más larga duración y basadas también en la formación y la capacitación del personal. Eso sería lo deseable. Sí que es verdad, yo te voy a decir, he organizado ya unas cuantas campañas y muchas veces el interés del personal local por la formación, te diría que si no nulo, es mínimo. Aquí, por ejemplo, se formó en técnicas de esterilización al personal local. Y yo creo que se les formó bien. Pero es que, por ejemplo, el personal médico, que podía haber venido perfectamente a aprender las técnicas quirúrgicas básicas de hernia, de la reparación con malla, teníamos mallas para dejarles, no hubo ningún interés. Pero no solo aquí. En muchas campañas el personal local no aparece por el quirófano. No hay interés en este aprender. Entonces, por mucho que tú quieras, incluso a veces llevar programas para formación, darles alguna charla, invitarlos al quirófano, que participen como ayudantes, es un objetivo teórico muy bonito, pero de verdad que es difícil de llevar adelante. ¿Sería lo deseable? Sí. Muchas gracias y damos por finalizada la sesión. Gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias.